Bien, empezaremos con la clase de hoy. Vamos a seguir con el avance de la materia. Y lo que hoy día vamos a revisar son estructuras de control. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos viendo por introducir una estructura de control más. Bien, a ver, vamos a recordar un poco lo que ya se ha visto hasta ahora en cuestión de programación y vamos a recordar también que ya habíamos empezado con el tema de lo que son estructuras de control, ¿ya? Bien, cuando se programa, habíamos mencionado siempre que el proceso es un proceso bastante, podríamos decir, largo y que tiene sus niveles de complejidad. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado haciendo todo este tiempo cuando se tiene un problema para resolver? Siempre hemos hecho un análisis. Después de haber hecho un análisis, hemos aprendido a diseñar, ¿de acuerdo? Inicialmente, ¿cómo hemos hecho el análisis y el diseño? Lo hemos hecho a través de resolver ejercicios sencillos y a través de permitirnos estructurar de manera no ambigua una alternativa de solución o una idea de solución para un ejercicio planteado. Hemos también llegado a fase de implementación. Hemos probado que las cosas funcionan y lo que probablemente les falta hacer a ustedes es presentar otras alternativas de solución al mismo problema, porque es completamente válido y posible de que eso suceda. Bueno, cuando hemos introducido programación orientada a objetos, hemos también visto todas las fases del proceso de desarrollo o del proceso de programación. Y en la fase de análisis hemos empezado a elevar nuestros niveles de pensamiento. Y en la parte de análisis hemos encontrado qué clases de objetos participan en la solución del problema, identificando de manera clara atributos y métodos. Eso en la parte de análisis. Hemos procedido a la parte de diseño con refinamiento de estos modelos que se han identificado en la primera parte, empezando ya a definir de qué tipo son los atributos, cuáles son las firmas de los métodos, cuál es el procedimiento por el cual los objetos de alguna naturaleza saben resolver una tarea. A eso se llama el cómo, ¿de acuerdo? Puro refinamiento. Hemos llegado a implementar a través de la operativización de estas clases utilizando JDK como lenguaje base, ¿no? Se ha codificado. Hemos probado que los objetos responden bien. ¿Y qué faltaría? Igualmente, alternativas de solución. Bueno, cuando hacemos un ejercicio en clase, prácticamente les pregunto y a veces modelo lo que ustedes proponen. En la mayoría de las veces es mi alternativa de solución, pero eso no significa que es la única manera de resolver. Pueden haber tantas alternativas correctas como cerebros y pensamientos existan. Es más, una persona puede tener más de una alternativa correcta para resolver el problema, eso también está bien. Entonces, siempre barajar alternativas posibles de solución nunca les va a venir mal. ¿Ya? Entonces, por mucho que resuelvas un problema, siempre intenta ver si habría otra alternativa para resolverlo. A ver, cuando se trabaja en programación imperativa,
La base conceptual de la programación imperativa descansa sobre el postulado de las máquinas de estado finito que ha propuesto Alan Turing, ¿ya? A través de uno de sus trabajos para decidir si un problema es computable o no. Por lo tanto, el concepto de estado en esta clase de estilos de programación le llamaremos, está muy presente. Resolver un problema, te dicen, es prácticamente partir de un estado inicial e intentar llegar a un estado deseado. ¿Cómo vamos a hacer para llegar desde este estado inicial a un estado deseado? A través de transiciones. Vamos a hacer algunas cosas que me permitan transitar de un estado a otro. Estando en este estado, yo puedo hacer alguna cosa y me permite transitar a este otro estado. Básicamente, entonces, los estados, dentro de lo que es la teoría, vendrían a explicar contextos o situaciones particulares que se están dando en tu problema y que a medida de que tú buscas la solución, esas situaciones van a ir cambiando. Esto lo podemos ver cuando hacemos un proceso, es completamente válido. Y cuando se habla en programación orientada a objetos, ustedes se han debido percatar que los objetos también mientras viven van cambiando de estado. Recordemos que el estado de un objeto, quien mantiene los atributos del objeto y la información particular que tiene un objeto, a eso se le denomina estado de un objeto. Entonces, cuando al objeto se le pide hacer cosas, los objetos usualmente también cambian de estado. Antes de estaba en este estado, le he pedido hacer alguna cosa y después de eso puede quedar en otro estado. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto, fíjense, de estados, se puede ver a nivel inclusive básico de datos o se puede también concebir como un estado más grande, como por ejemplo un objeto. Lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar a nivel de datos inicialmente y vamos a plantear la siguiente idea. Cuando se tiene que hacer algún trabajo, se quiere resolver alguna tarea, usualmente partimos de un conjunto de datos que van a establecer un estado inicial. Y ese conjunto de datos los vamos a ir modificando, utilizando, generando nuevos datos de manera organizada, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo lo solemos hacer? A través de un método. Si hablamos en terminología orientada a objetos, los métodos vendrían a ser lo que describen los procedimientos estándares generales, sistemáticos, por los cuales un objeto sabe hacer algo. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser un método. Es un procedimiento sistemático. ¿Ya? En este caso, si pensamos que estos estados son datos, estos datos, como les decía, se van a ir transformando, ¿correcto? ¿Y cómo los vamos a transformar si estos datos, yo tengo estos datos de entrada y quiero obtener este nuevo estado a través de un método? Lo vamos a hacer a través de instrucciones. Entonces, las transiciones que me permiten tener de un estado a otro, estas transiciones no son tan simples lineecitas como aquí, sino para hacer un cambio de un estado a otro, nosotros necesitamos hacer algún tipo de proceso, ya sea complicado, sencillo, pero algún tipo de proceso tenemos que hacer. Esos, en terminología de método o de proceso le llamaremos, o un proceso, ¿cómo se puede definir también? Se puede definir como un conjunto de pasos organizados y secuenciados lógicamente para poder resolver una tarea. Si nos ponemos en el contexto de que este es un método, ¿ya? Entonces, cada uno de estos pasitos, a nuestro entender, vendría a ser una instrucción.
Convengamos que las instrucciones, a su vez, vienen a ser procesos más sencillos. ¿A qué me refiero? Que tienen una semántica operacional, tienen un significado de cómo es que esas instrucciones pueden alterar las cosas que tienen bajo su mando. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de proceso, dependiendo de la granularidad del pensamiento de tu proceso, puede definirse como desde una simple instrucción hasta un proceso muy complejo. ¿Ya? Un método, entonces, ¿qué cosa vendría a ser? Identificaría un conjunto de instrucciones que me permiten resolver una tarea específica. Dentro de este conjunto de instrucciones, ya se ha visto en el curso dos que son funcionales, que me permiten hacer transformaciones que vendrían a ser la asignación y el condicional. Fíjense, si nosotros queremos transitar de este estado a este estado y luego a este estado y así sucesivamente en un orden específico, y decimos que para transitar de este estado a este estado yo requiero hacer esta transición a través de una instrucción de asignación, por ejemplo, entonces esto me da un orden, ¿no es cierto? Estaba acá, hago una asignación y me voy a encontrar en este estado. Una vez que estoy aquí, puedo hacer otro paso. Fíjense en este caso, ¿qué cosa es ese? Un condicional. Puede ser tan complicado como ustedes quieran esa transición y este me permite transitar este nuevo estado. Dentro de lo que ha visto hasta ahora, este que está como el segundo paso, le llamaremos dentro de las transiciones, como segunda transición, esa ya se la conoce como una estructura de control. Entonces, un condicional es una estructura de control. Estos pasos, le llamaremos, o estas instrucciones, ¿cómo se hacen secuencialmente? ¿Correcto? Entonces, cada que ocurre una instrucción, tu contexto cambia. Antes de tener la asignación, probablemente la variable no tenía contenido. Hacemos la asignación y ahora probablemente la variable ya tiene contenido. Entonces, se ha cambiado el estado de mi problema. A eso se llama transitar entre los estados, pero para ir de este estado a este estado yo requiero hacer algún procedimiento, aunque sea chiquitito. En este caso, ¿qué hemos hecho? Una instrucción de asignación. Para pasar de este estado a este otro estado, probablemente yo en este caso estoy haciendo una condicional, ¿ya? Y la condicional dentro de lo que es programación ya se considera una estructura de control. Bien. Veamos entonces, por definición, ¿qué es una estructura de control? Que ustedes ya la saben usar. Lo que sucede cuando se tiene un programa escrito en un lenguaje de programación cualquiera es que tu máquina, tu compilador o tu máquina ejecutora, va a empezar a leer tu código fuente de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y como nosotros estuviéramos leyendo cualquier hoja de papel en la que tenemos cosas escritas, ¿cómo leemos? De arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿cierto? Así se lee. La única vez que la computadora no lee, no barre todito lo que encuentra a su paso, es que encuentre una estructura de control. Las estructuras de control, por definición, me permiten modificar esa lectura exhaustiva de arriba abajo, de izquierda a derecha, sin olvidarte ninguna línea. Entonces, estas estructuras te permiten leer de manera selectiva a veces, te permiten leer más de una vez a veces alguna oración en tu programa, y eso se denomina estructura de control, ¿correcto? Por eso te dicen que las estructuras de control alteran la lectura normal de un código, le llamaremos. En este caso, fíjense, yo leo de izquierda, leo de arriba a abajo, así se lee. De izquierda a derecha, digamos, se encuentra la instrucción y de acuerdo a su semántica ejecuta. Viene acá
y lee esta, pero ya no va a leer de arriba, abajo, esto, todo, no es verdad. Esto cómo va a leer va a depender de cómo es la condición de acá. Entonces, esta estructura de control, fíjense, ya no me va a permitir hacer recorrido de toda esta parte, sino va a venir y dependiendo de cómo es, va a venir por acá, por acá, por acá y se va a salir. ¿Qué es lo que nunca jamás hemos leído? Esto, ¿de acuerdo? En alguna ejecución. A eso se llama alterar la lectura, entre comillas, normal de un texto que se encuentra. Recordemos que nuestros códigos fuentes son textos, ¿ya? Que explican cerebro, pero al final textos en un lenguaje de programación. Por otro lado, las estructuras de control resultan ser un instrumento muy poderoso para abstraer el pensamiento, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que en tu vida cotidiana tú sueles hacer y a veces las haces de manera automática o mecánica, le llamaremos, pero que se podría abstraer en un conjunto de pasos o se podría explicar de manera descriptiva y escrita lo que tú haces. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las estructuras de control condicionales que ya hemos revisado, ¿qué me permiten hacer? Me permiten modelar situaciones en las cuales yo tengo que elegir alguna cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué me permite hacer un condicional? Hacer algo no, me permite elegir si hago algo o hago nada. Me permite elegir entre dos alternativas, o hago esta alternativa A o hago la alternativa B dependiendo de alguna condición. O me permite elegir entre varias opciones. Estas tres formas de hacer un condicional ya las hemos practicado en clases. Cuando queremos elegir entre varias opciones, probablemente una de las maneras de hacerlo es anidando estructuras de control condicionales o secuenciando condicionales. Entonces, hay maneras siempre de poder modelar el pensamiento cuando se trata de condiciones de una sola pasada y eso vendría a ser nuestro if-then-else. El objetivo de esta clase es introducir estructuras de control de repetición. ¿Qué tienen de común todas las estructuras de control de repetición? Como su nombre dice, te permiten repetir procesos, te permiten repetir alguna cosa, probablemente más de una vez. Eso va a depender de cómo tú modelas o de qué es lo que realmente quieres representar. ¿Qué característica tienen estas estructuras de control de repetición? Obviamente, aparte de repetir el proceso, es que siempre son estructuras o sus repeticiones son controladas. Siempre tiene que haber alguna manera de decidir cuándo repites y cuándo no. Y a eso se le denomina terminación. Lo deseable es que una estructura de control de repetición termine en algún momento para no ejecutar de manera infinita o para no repetir infinitamente un proceso. ¿Ya? Entonces, cosas muy importantes que tiene toda estructura de control de repetición. Siempre es controlada, por eso se llama una estructura de control, y siempre tienes que verificar que por lo menos hay vicios de que tu repetición termine, y eso se llama condiciones de terminación. Vamos a ir parte por parte. El día de hoy vamos a introducir un tipo de pensamiento que se puede modelar con una estructura de control que probablemente es la más fácil de entender y que probablemente también matemáticamente es la que en alguna oportunidad ustedes han debido utilizar. Para eso vamos a volver a retomar nuestro juego que hemos hecho la anterior semana, que es el juego del piedra, papel, tijera. Recordemos que les había dicho que en las bases de este juego, si bien es cierto, acá en Bolivia usualmente se lo usa para dirimir de manera directa con una sola jugada, si se hace algo o no, para tomar una decisión. Usualmente la teoría de este juego de piedra, papel,
tijera, te indica que se realizan a través de varias partidas. Usualmente te sugieren que la cantidad de partidas sea un número impar para que en caso de que tendría que ser muy mala suerte para que tú tengas que empatar, digamos, ¿no? Pero la idea de tener ejecuciones o número de ejecuciones impar tiene la finalidad de tener un ganador. Por otro lado, usualmente cuando se hace piedra, papel, tijera, se sabe la cantidad de partidas que debería tener un juego. Y al terminar esa cantidad de partidas, entonces se determina quién es el ganador, no solamente con una sola partida. Ya, lo que habíamos modelado la anterior semana era solo una partida, pero también habíamos modelado que el objeto del juego piedra, papel, tijera podía contemplar un número de partidas, pero no lo habíamos utilizado. Bueno, ahora lo vamos a usar. Entonces, a ver, les pongo esta situación. Por ejemplo, si en el juego del piedra, papel, tijera se determina que para jugar este piedra, papel, tijera se tienen que hacer 3 partidas, entonces el juego no terminaría hasta que se hagan las 3 partidas. ¿Cómo se harían las 3 partidas? Entonces, en cada partida, fíjense, estoy especificando aquí la partida 1, la partida 2 y la partida 3. Supongamos que estas son las manos del jugador 1 y estas son las manos del jugador 2. Entonces, en cada partida, yo tengo que enfrentar a los 2 jugadores, ¿correcto? Pero no puedo determinar quién ha ganado solamente con una partida. ¿Cuándo se determina quién ha ganado? Cuando se hace todas las partidas. En este caso particular, ¿quién ha ganado? ¿El jugador 1 o el jugador 2? Empate. Es un empate. Correcto. Ha habido un empate. ¿Y cómo podemos saber que ha habido un empate? Porque en nuestro modelamiento que habíamos hecho la anterior semana, de una partida te sacaba el ganador. Entonces, en este caso, fíjense, tendríamos que ir recordando los resultados de cada partida, ¿correcto? Pero, a ver, ¿qué es lo que tenemos que tener claro aquí? Que si ya se tienen 3 partidas, entonces esto yo ya tengo que hacer más de una vez, enfrentar a mis 2 jugadores y decidir en cada partida quién ganó parcialmente esa jugada, le llamaremos, o esa partida, ¿ya? En este caso podemos asumir lo siguiente. Por ejemplo, en la partida 1, al tener, por ejemplo, estas jugadas del jugador 1 y el jugador 2, se puede decir que quien ha ganado esta partida particular, el jugador 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar un punto, porque aquí no me conviene decir, ¿no es cierto? Ganó el jugador 1, pero luego dice se empató y ahí ya vas a empezar a perder la noción y la información de partidas anteriores. Entonces, una manera para poder mantener la información es avisarle al jugador qué partida ha ganado o cuántos puntos, le podríamos decir, ha obtenido si es que ha ganado una partida. En el caso de ganar, le vamos a dar un punto. En el caso de empatar, no le ponemos puntos. Y en el caso de perder, tampoco le vamos a poner puntos. Ya está acá las 3 opciones, si es que agarramos solamente al jugador 1. El jugador 1 ha ganado en una partida, empató en la otra y perdió en la otra. Entonces, ¿qué partidas vamos o qué información le vamos a pedir a nuestro jugador que recuerde aquellas en las que ha ganado? Bien, si nosotros tuviéramos que generalizar este procedimiento, porque son 3 partidas y que exista estas jugadas es un ejemplo, no necesariamente van a jugar así. Puede ser distintas jugadas, pero lo que sí no puedo olvidarme que para cumplir el juego del piedra, papel, tijera tengo que hacer 3 partidas. Por lo que podríamos generalizar así
la partida iésima le llamaré. No sé en qué partida estoy, si en la 1, la 2, la 3. Ahora, si yo decido que la cantidad de partidas no sea 3, sino sea 10 u 11, qué sé yo, entonces esta partida iésima identifica cualquiera de ellas. Básicamente, ¿en qué consiste una partida? Vamos a decirle que al jugador 1 le vamos a pedir que haga su jugada y sabemos que el jugador me puede dar una de 3 alternativas. La vamos a recibir en jugada 1, eso ya habíamos pensado la anterior semana. Le vamos a pedir al jugador 2 que juegue y sabemos que me va a dar una de estas 3 alternativas y la vamos a recibir en jugada 2. La jugada 1 es mejor que la jugada 2. Si me dice que sí, entonces le aumentamos un punto a quién, al jugador 1. En este caso yo ya no voy a decir el ganador es el jugador 1, no es verdad, porque el ganador del juego ya necesita tener información de todas las partidas. Lo que sí puedo decirles es que le vamos a poner un punto más al jugador 1 porque en esta partida su jugada ha sido mejor. Pero si me dice que no, yo tendría que ir a verificar si la jugada del jugador 2 es mejor que la jugada del jugador 1. Si me dice que sí, entonces ¿a quién le tengo que aumentar un punto? Le tengo que anotar un punto al jugador 2. Pero si me dice que no es, eso significaría que es un empate, ¿verdad? Entonces no les tenemos que anotar ningún punto a los dos. Fíjense, hay que generalizar esta partida. A esta le vamos a llamar la partida iésima, ¿ya? Y bueno, si suponemos que este número de partidas no es 3, es cualquier cantidad de partidas, entonces aquí yo tendría que hacer partida 1, partida 2, partida 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el número de partidas. Pero una mejor manera de explicar eso sería esto. Yo le digo, vamos a hacer tantas partidas, fíjense, esas partidas sub i o esa iésima partida, tantas como me digan número de partidas tiene el juego, ¿ya? Y vamos a ir contando, fíjense, vamos a ir contando. Yo le digo, mi va a ir contando la primera partida, la segunda partida, la tercera partida. ¿Y por qué yo digo primera, segunda, tercera? Porque aquí me está diciendo que yo tengo que ir contando de uno en uno. Entonces, ¿dónde vamos a empezar a contar? Acá, la primera partida. Luego, si me toca la siguiente, ¿cuál sería? La segunda, la tercera, y así sucesivamente hasta número de partidas. ¿Y qué vamos a hacer tantas veces como me dice número de partidas? Esta partida subí que habíamos razonado aquí. ¿De acuerdo? Esta es la iésima partida. No sé cuál es la iésima partida. Este razonamiento, fíjense, es completamente válido y probablemente es uno de los razonamientos que en la mayoría de los problemas matemáticos tú has podido encontrar cuando se utiliza el para todo. Para todo y que va a ir entre 1 hasta número de partidas y cada vez va a ir de 1 en 1, vamos a hacer la iésima partida. Así se leería, ¿ya? Entonces, el jugar en el piedra, papel, tijera ahora cambiaría. Lo primero que tendríamos que hacer es todas las partidas. Y nosotros sabemos que en este proceso, que es la partida iésima, aquí vamos a ir modificando dependiendo de las condiciones de las jugadas de la partida, ya sea al jugador 1, al jugador 2, o no hacemos cambios. Pero al terminar de hacer todas las partidas, yo ya estaría en condiciones, fíjense, de encontrar al ganador del juego, ¿ya? Y aquí yo ya no voy a comparar cuál jugada es mejor. Aquí, ¿qué voy a comparar? ¿Cuál jugador tiene mejor puntaje? Recordemos que cada partida ganadora le asigna un punto al jugador que haya tenido la jugada ganadora. Entonces, al terminar acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar cuál jugador tiene el mejor puntaje. Y dependiendo del resultado de la consulta, vamos a definir de manera correcta quién es el ganador.
en este caso, si el jugador tiene mejor puntaje que el jugador 1 tiene mejor puntaje que el jugador 2, entonces mi ganador será el jugador 1. Pero si mi jugador 2 tiene mejor puntaje que el jugador 1, entonces mi ganador será el jugador 2. Pero si no, quiere decir que ninguno es el ganador, ¿correcto? Que significaría que ha habido un empate. Así se modificaría, fíjense, el procedimiento jugar del piedra, papel, tijera. Ya no es más verdad que vamos a hacer la partida, porque esto ya habíamos escrito, con algunas modificaciones que le estoy haciendo aquí a los jugadores. Ya lo habíamos concebido, pero era solamente una partida. En cambio, ahora ya vamos a tener varias partidas. ¿Se entiende esta parte? ¿Entendido? Sí, se entiende. Ok, continuamos entonces. Bien. Esto que acabo de razonar aquí, esto ya lo tenemos prácticamente hecho la anterior semana. Solamente hay que modificar estas partes que en vez de reportar al ganador, no vamos a reportar al ganador de la partida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a puntuar al ganador de la partida. Ya entonces la 10ª partida vendría a ser de manera más esquemática este conjunto de pasos que voy a hacer. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Cuando nosotros queremos entonces tener una estructura de control que me permita hacer repeticiones, bajo este pensamiento que dice así, queremos hacer o repetir un proceso para todo i que pertenece a este intervalo de valores. Y cada vez i cambiando en este valor de incremento, en el caso nuestro, ¿cómo sería? I empezaría en 1. El valor final, si agarramos el ejemplo, ¿cuánto sería? 3. Y el incremento, ¿cómo sería? De 1 en 1. Entonces, cuando i valga 1, 2, 3 inclusive, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una partida. En este caso, que le hemos llamado proceso subí. Vamos a hacer la partida 1, vamos a hacer la partida 2, vamos a hacer la partida 3, pero ya no se hace la partida 4 porque ya este i ya no pertenecería al intervalo, ¿correcto? Pero tampoco hacemos partida 1 y nos vamos a la partida 3. No, aquí eso va a depender de nuestro incremento. Entonces, cuando tengas esa forma de pensar, cuando tú vayas a estructurar tu pensamiento y te dé de alguna manera esta forma de sistematizar tu pensamiento, eso probablemente es una estructura de control de repetición que se llama por conteo, ¿ya? En este caso, fíjense, este pensamiento, ¿cómo controla la cantidad de veces que vamos a hacer este proceso? Lo va a hacer por los valores que va a ir asumiendo i, que van a estar en este intervalo, ya limitados por este intervalo hacia abajo, inicial, mínimo, y valor final máximo, dependiendo de cómo este intervalo, si es creciente. Pero si es decreciente, no hay problema, igual sirve, ¿ya? Entonces, a este tipo de pensamientos le vamos a definir una estructura de control que se llama estructura de control de repetición por conteo, y se llama así porque sus repeticiones se controlan a través de un contador, ¿ya? El contador, por definición, tiene que ser un dato de tipo discreto, que significa que se pueda contar 1, 2, 3, 4, 5, cosas así. Un valor real. Por definición, entre el 0 y el 1 hay infinitos valores, entonces ahí estaría más difícil contar. Los contadores, por definición, ¿qué cosas son? Valores discretos. Los enteros califican como un valor discreto. Los caracteres también califican como valores discretos. Obviamente, este conteo siempre va a estar limitado por un límite, le llamaremos inicial, y un límite final que está dado por estos dos valores. ¿Y cómo modifica el conteo? Los contadores son variables de automodificación.
siempre se inicializan en un valor específico y van cambiando sucesivamente, cada de vez en cuando van cambiando su valor de acuerdo a un valor constante. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que tener en cuenta con este incremento? Que este puede ser una variable constante o una contenedora constante, es lo más correcto. ¿Ya? Es una contenedora constante o un valor constante. ¿Cómo cuenta un contador? Siempre por este incremento. Esa es la diferencia entre un contador y un acumulador. Un acumulador es una variable de automodificación que modifica en unidades no necesariamente constantes. En cambio, en un contador, cada vez va modificando su contenido en valores constantes. Eso es lo que controla este for. Muy bien, acá tenemos 3 partes en la pantalla. Fíjense el recuadro que tenemos arriba. Es el pensamiento que teníamos para todo i que pertenece al intervalo valor in y valor fin, inclusive, ¿cierto? Los dos límites con un incremento INCR, vamos a hacer el proceso, la iésima vez. Este sub i que significa iésima vez, primera vez, segunda vez, qué sé yo. Vamos a hacer el proceso. En términos de escribir más plano esta relación, porque no podemos escribir el para todo, el pertenece, son símbolos especiales. Entonces tenemos que escribirlo en un léxico más plano, ¿correcto? Más de lenguaje natural. En este caso vamos a utilizar, para explicar este símbolo para todo, le vamos a poner como solamente para. Ahí le decimos, para un valor i, que empiece en el valor inicial y va hasta el valor final, incrementando cada vez de incremento en incremento, para cuando i tenga valores válidos en este intervalo, vamos a hacer el proceso. ¿De acuerdo? Una vez que hacemos el proceso, le digo que vaya al próximo valor válido de i. ¿Y cuál sería el próximo valor válido de i? O el próximo valor de i vendría a estar determinado por el actual valor de i más o menos el incremento. Va a depender de cómo es tu razonamiento y tus intervalos. ¿Cómo funciona este pensamiento? Fíjense, esto tiene una semántica asociada. Esto para nosotros sí es una construcción mental que me permite modelar este pensamiento casi matemático que tenemos acá arriba. ¿Y cómo es que esto funcionaría? Si ustedes se fijan, esta estructura de control tiene 6 pasos y no se hacen toditos. Ya por eso se llama estructura de control. No necesariamente voy a leer los 6 pasos siempre. Eso va a depender. Lo primero que hace esta estructura de control es inicializar el contador. ¿Ya? Como siempre, todo contador siempre se tiene que inicializar. En este caso, ¿con qué valor se inicializa el contador? Con el valor inicial de conteo. Lo segundo que hace siempre es verificar si el contador sigue perteneciendo al intervalo, ¿de acuerdo? Al intervalo de valores que se supone debería asumir este contador. Si me dice que pertenece al intervalo de valores, entonces vamos a saltar al paso 3 y el paso 3 me dice que vamos a hacer el proceso. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que cada vez que esta variable de conteo asume un valor válido en el intervalo, se hace el proceso. Pero también puede ser que después de haberle dicho, quiero que me digas el próximo i, ese i ya no pertenezca al intervalo. Es completamente posible. Si es que es verdad eso, que ya no pertenece al intervalo, entonces automáticamente termina. Ya no te permite hacer el proceso una vez más. Termina la instrucción. ¿Ya? A ver, es posible, de acuerdo a este comportamiento y semántica, que bajo estas condiciones, este proceso se pueda repetir 0 veces. ¿Por qué? Porque si es que mi variable de conteo de entrada, primer valor inicial que yo le pongo, ya ni siquiera pertenece al intervalo válido, entonces directamente se termina, no te permite repetir,
¿de acuerdo? Entonces puede haber 0 repeticiones, 1 repetición, 2 repeticiones, así. Varias repeticiones puede tener este proceso, inclusive 0 repeticiones. ¿Cuándo se daría 0 repeticiones? Repito, cuando mi variable de conteo, que en este caso lo estoy identificando con i, no cumple la verificación de que pertenezca al intervalo. En ese caso, terminaría la estructura. Pero si pertenece, hace el proceso, ¿correcto? Repite. Y lo siguiente que hace es modificar el contador de i con el incremento. Ahora, dependiendo de cómo es tu incremento, vas a modificar. A eso se llama el próximo i. Entonces, si tu incremento es ascendente, ¿de acuerdo? Y si empieza en 1 y tu incremento es más 1, entonces el próximo i, ¿qué sería? 2. El próximo i luego, ¿qué sería? 3, y así sucesivamente. Entonces, después de hacer el proceso, de haber repetido el proceso, lo siguiente que se hace es obtener el próximo i. Una vez que tenemos un nuevo i, volvemos al paso 2. Tenemos que verificar nuevamente si el i cumple la restricción de estar en los valores definidos por el intervalo y así sucesivamente. Entonces, este proceso se puede repetir varias veces, dependiendo de cómo es mi intervalo, ¿ya? Ok, esa es la manera de razonar esta construcción que acabamos de escribir aquí, que representa este pensamiento matemático, y a eso en terminología de programación se le conoce como semántica operacional. En terminología JDK, ¿cómo se representa esta estructura de control para? De esta manera, ¿ya? El para en terminología JDK se compone de 2 cosas. Esta vendría a ser la cabecera del for, de la estructura de control, y desde la llave abierta hasta la llave cerrada se le conoce como el cuerpo del for, ¿de acuerdo? Entonces, la llave abierta, ¿qué te dice? Que aquí empieza el proceso a repetir, y la llave cerrada te dice que aquí termina el proceso a repetir y también después de este termina este for. ¿Qué podemos observar en el for del JDK? En la cabecera del for siempre se tienen 3 zonas que son importantes. La primera zona es esta, ¿ya? Esta zona, ¿a qué se destina? A inicializar mi variable de conteo. La segunda zona va a tener una condición que me permite verificar mi variable de conteo, si todavía pertenece al intervalo válido. O sea, por el valini ya empezó, ¿cierto? Pero lo siguiente que tendríamos que hacer es verificar si es que todavía pertenece a un intervalo. Esto en caso de que mi intervalo sea ascendente, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Esto le corresponde al incremento, se llama, ¿de acuerdo? O al próximo i que estaría escrito en términos de lenguaje natural. Este me permite encontrar el próximo i. Y obviamente, ¿qué cosa es? Este es el proceso que se quiere repetir. Esto vendría a ser la sintaxis en términos JDK. La semántica, si ustedes observan, no cambia. La semántica es la misma, ¿ya? Y este for, ¿qué está modelando? Este for está modelando un conteo ascendente. ¿Por qué? Por mi condición. Entonces, aparentemente el valor inicial debería ser, en el mejor de los casos, menor que el valor final. Y mi incremento también es creciente. Pero si nosotros tuviéramos también sirve, fíjense. En este caso, el valor inicial aparentemente debería ser un valor mayor al valor final. Entonces, cada vez que mi i es mayor o igual a val fin, esto quiere decir que estamos en un intervalo descendente, mi i es válido. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos decrementando el i. Entonces, mi próximo i, si yo quisiera decrementar en 1 o mi incremento fuera 1, y voy en decremento, si mi i empieza la primera vez en 10, ¿cuál sería el próximo i? 9. El próximo i, 8, así. ¿De acuerdo? Eso va a depender. La semántica operacional para nada cambia. ¿Correcto? Entonces, obviamente, esta variable que es de variable le llamaremos, que es de conteo, que una vez que tú estableces
el for, esta no debería cambiarse, por eso se llama conteo. Esta, dependiendo del valor que tenga, te va a ir contando de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, lo que tú quieras. Ya te va a ir encontrando de manera sistemática y ordenada los valores próximos de i. Muy bien, una vez que ya hemos visto esto, entonces, a ver, pararemos un rato acá. ¿Tienen alguna duda? Aparentemente no, ¿verdad? Ok, seguimos. Si nosotros viéramos esto como un flujo, más o menos así se ve. Fíjense, un for siempre tiene un punto de entrada. Y en el for, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a controlar la variable de conteo que está en el intervalo, inicializando, comparando, qué sé yo. Si es que mi i pertenece al intervalo, leemos el proceso. Después del proceso que le digo, anda a encontrar el próximo i y vuelve aquí. Si está en el intervalo, vuelve a hacer esto. Fíjense, ¿cómo estamos leyendo? Esto estamos leyendo más de una vez. Correcto, ya no leemos de arriba abajo, leemos de arriba abajo y volvemos arriba. ¿De acuerdo? Eso se llama estructura de control. Altera el flujo normal de lectura, ya que eso de una sola pasada, este no es de una sola pasada, puede ser de varias pasadas. Cuando terminamos el proceso, cuando i ya no pertenece al intervalo o incumple la condición de verificación. En ese caso termina. Por eso se llama estructura de control. Retomaremos nuestro problema del piedra, papel, tijera y traeremos por acá lo que teníamos pensado para el jugar. ¿Correcto? Esto ya lo habíamos visto hace un momento y vamos a transformarlo a programa. Básicamente, entonces, el jugar consta de 2 pasos gruesos, fíjense. Un paso vendría a ser realizar las partidas. Y el otro paso, ¿qué sería? Identificar al jugador después de que se han jugado las partidas. Entonces, para hacer el jugar en el piedra, papel, tijera, 2 pasos o 2 procesos, le llamaremos, gruesos se tiene que hacer. Subprocesos le podemos llamar, ¿correcto? El primero es ir a jugar todas las partidas y el segundo es identificar al ganador. Traducimos, entonces dice, este proceso del jugar va a tener a su vez 2 subprocesos o 2 pasos grandes. El primer paso es ir a hacer todas las partidas. Y traducimos, fíjense, esto cómo se traduce en terminología Javera, así, for, ¿en qué inicializamos mi i? En 1. Mi i, ¿por qué debería estar? Es un intervalo ascendente, entonces mi i jamás debería pasar, o si pasa ya no deberíamos repetir, pero va a repetir esta partida mientras mi i sea menor o igual a número de partidas. ¿Y cómo vamos a ir incrementando los valores de i? I va a empezar en 1 y luego el próximo valor de i, ¿qué va a ser? 2. Y el próximo valor de i, si es que hubiera, ¿qué va a ser? 3. Y así sucesivamente. Entonces mi incremento aquí es de 1 en 1. Y vamos a hacer la partida, la famosa partida. ¿Correcto? Entonces este proceso, fíjense, partida, voy a hacer varias veces. Ya tantas veces como valores válidos y a suma en el intervalo 1, número de partidas, dado que estamos contando de 1 en 1 ascendentemente. Una vez que hemos hecho este paso, segundo paso, que vendría a ser el amarillo, es determinar mi ganador. ¿Correcto? Y listo, ya está. ¿Qué es partida? La partida lo habíamos definido, la iésima partida que habíamos llamado, es prácticamente este conjunto de pasos. Por lo tanto, vamos a ponerle este conjunto de pasos que se repite más de una vez, le vamos a dar nombre. Aquí fíjense a ese que le hemos llamado la partida, ¿ya? Entonces vamos a poner ese conjunto de instrucciones y las vamos a abstraer a través de este nombre, que se había llamado este conjunto de instrucciones, una partida dentro del juego piedra, papel, tijera.
Y esa partida no tiene sentido de que la puedas hacer desde afuera. Tiene que ser de manera controlada. Desde afuera puedes pedir jugar, pero no hacer partida. El juego tiene partidas y lo va a controlar internamente. Por lo tanto, este es un private. Luego el resto es bastante similar a lo que hemos hecho la anterior semana. ¿Qué es lo único que sería diferente? En vez de decir que el ganador es Hook 1, ¿qué le estamos diciendo? Que al Hook 1 le vamos a aumentar puntos, ¿ya? En vez de decir que el ganador es el jugador 2, ¿qué le vamos a pedir al jugador 2? Aumentar puntos. Eso hace cada partida. ¿Correcto? Ok. Pasaremos a ver cómo es que esto funciona en programación. Y vamos a pasar a presentar lo que teníamos ya hecho la anterior semana. Ya, entonces, a ver, tenemos piedra, papel, tijera. Este era. Y vamos a hacer los refinamientos necesarios para poder dar soporte al juego del piedra, papel, tijera, considerando número de partidas. Veamos, vamos a agarrar esta transparencia acá, la vamos a poner. ¿Y qué teníamos acá? Que fíjense, inicialmente el juego piedra, papel, tijera ya lo habíamos concebido con un número de partidas o número de intentos. Acá le llamaremos mejor número de partidas, ya para ser consecuentes con lo que hemos pensado en la transparencia, le llamaremos número de partidas. ¿Correcto? Por lo tanto, hay que repensar todo, refinaremos. Para empezar un juego de piedra, papel, tijera, yo necesito que también me digas el número de partidas que se necesitan jugar para poder tener un juego completo del piedra, papel, tijera. Por lo tanto, necesitamos que nos envíes un dato más desde afuera a tiempo de creación del objeto de clase juego. ¿Correcto? Entonces, este me permite definir el jugador 1, este me permite definir el jugador 2 y este me permite definir el número de partidas que se supone este juego particular piedra, papel, tijera estaría definiendo. ¿Ya? Fíjense, me va a devolver un jugador que es el ganador. Eso no cambia, ¿correcto? No cambia, su firma no cambia. Entonces, el jugador por defecto no existe. Esto vamos a agarrar y nos los vamos a llevar a otro lugar, ¿de acuerdo? Esto parece ser, fíjense, parece ser el nuevo procedimiento que acabamos de escribir aquí. Esta es esto que acabo de quitarle de mi jugar, parece ser la jugada de una partida. Entonces le vamos a poner aquí, esto ya habíamos razonado, solamente que hay que hacerle algunos cambios. Todo esto resulta ser la partida. Fíjense, entonces para mí vendría a ser la partida. A ver, veamos, ¿qué tenemos? Jugada 1, jugada 2. La jugada es al jugador 1 jugar, jugada 2 al jugador jugar. Yo le pregunto si es igual, ¿es mejor? No, aquí le estamos preguntando si es mejor, ¿correcto? Entonces le digo, ¿será que la jugada 1 es mejor que la jugada 2? Si me dice que sí, fíjense, al jugador 1 le voy a pedir que vaya a aumentar sus puntos, ¿correcto? Si me dice que no, voy a ir a preguntar si la jugada 2 es mejor que la jugada 1. Si me dice que sí, entonces a mi jugador 2 le voy a pedir aumentar puntos, ¿correcto? Pero si me dice que no, hacemos nada. En ninguno de los dos jugadores debería incrementar puntos, ¿correcto? Acabo de hacer mis transformaciones en mi implementación anterior para poder dar soporte a esta partida. Ahora resulta que una partida no te genera el ganador. Una partida que te va a generar puntos a favor de uno, de otro o de ninguno de los jugadores. ¿Ya? Eso es lo que hace. En este instante de tiempo, ¿qué es aumentar puntos, chicos? ¿Qué es?
O sea, regalar. ¿Es que? No, bueno, aumentar es Aumentar puntos es un for. por, no sé. Por. No. ¿Qué sería aumentar puntos? A ver, lean bien. Cuando se aumenta puntos es cada ganada que tuvo. Sí, pero ¿qué O sea, es aumentar puntos? Es un mensaje, fíjense. Aumentar puntos en este instante de tiempo es un mensaje que le estamos mandando ¿a quién? Al jugador 1. ¿Correcto? Entonces, ¿quién es el responsable de aumentar puntos? El jugador. ¿Estamos bien? Sí. Ok, a eso se denomina mensaje. Por lo tanto, el aumentar puntos no es un método que le pertenece a objetos de clase juego. Aumentar puntos es un que pertenece a objetos de clase jugador. ¿Ya? Entonces, venimos acá. Eso no me va a permitir compilar, a menos que le enseñemos a todo jugador, fíjense, a todo jugador le tenemos que enseñar, dice, a aumentar puntos. ¿Correcto? Entonces, este debería ser un proceso público. No me genera resultado por la forma en que estoy usando. Fíjense, no espero resultado, espero cambio en el jugador. Si punto, entonces su puntuación debería aumentar. Correcto, no quiero que me devuelva. Entonces aquí le voy a decir, vamos a aumentar puntos. Y no le digo siquiera cuántos. Por defecto, ¿cuántos puntos le aumenta? 1. ¿Correcto? Entonces, acá me da la sensación de que todo jugador debería tener información. Y esa información, ¿qué debería ser? El puntaje que tiene. ¿Ya? Entonces venimos acá y le digo, como no tiene, le vamos a aumentar, refinamos. A partir de ahora, entonces, todo jugador, aparte de su nombre que tiene un puntaje asociado. Y ese puntaje, ¿qué va a hacer? Va a ir recordando los puntos que tiene un jugador. ¿Ya? Por defecto, cuando construimos un objeto de clase jugador, ¿cuánto puntaje ha ganado hasta ese momento el jugador? 0. Por lo tanto, el estado en puntaje es 0. ¿Cuándo nomás va a empezar a ganar puntaje? Cuando suceda esto, ¿cierto? Cuando alguna jugada del jugador haya sido mejor que la jugada del otro jugador, entonces ahí me van a pedir aumentar puntos y voy a aumentar mi puntaje. ¿Está bien? ¿Sí? Compilamos este y luego venimos acá y compilamos. Vamos a ver si ya compila. ¿De acuerdo? Si compila, no syntax error, quiere decir que la partida ya está bien. Ahora sí, vengamos a hacer nuestro proceso de jugar. Mi jugar ahora se reducía o contemplaba dos grandes pasos. Luego vamos a razonar que probablemente necesitamos incrementarle uno más. Pero en este caso solamente tenemos dos grandes pasos. Uno es hacer las partidas y otro es identificar al ganador. Ya, entonces procedemos a copiar aquí. Este primer paso, que es, fíjense, es un solo paso complicado, pero uno solo, que es una estructura de control, que es un for, vendría así. Le vamos a decir que i va a empezar en 1, ¿correcto? Y va a ser menor o igual al número de partidas que está definido para este juego. Y cada vez i va a incrementar de 1 en 1. Esto podríamos decirle más, ¿correcto? Completamente válido. ¿Ya? Mi incremento. Y cada vez que hacemos eso, vamos a invocar al método partida. El objeto va a pedir ayuda a otra parte de su ser para que le permita hacer partida. ¿Ya? Eso es. ¿Listo? ¿Cuántas veces va a hacer esta partida? Tantas veces como número de partidas se haya definido para el juego. Una vez que tenemos eso, entonces el segundo paso consiste en definir mi ganador. ¿Y cómo vamos a definir mi ganador? Con otra estructura de control que es un if then else, que es condicional.
Entonces le digo, jugador 1, ¿eres mejor que el jugador 2? Le pregunto, ¿ya? Si me dice que sí, entonces, ¿quién es el jugador ganador? El jugador ganador resulta que es el jugador 1. ¿Correcto? Ese es el ganador. Mi promesa de respuesta es un objeto de clase jugador, que se denomina ganador. Pero si no es así, entonces no es verdad que el jugador 2 es el ganador, siempre y cuando el jugador 2 sea mejor que el jugador 1 es el ganador. Si no, no. ¿Correcto? Porque pueden haber empatado. Entonces, acá yo tengo que ir a preguntar si es que el jugador, fíjense, el jugador 2 es mejor, ¿cierto? Es mejor que ¿quién? Que el jugador 1. Si me dice que sí, entonces, ¿quién es mi ganador? Mi ganador va a ser el jugador 2. Caso contrario, ¿quién es mi ganador? Mi ganador no existe. Nadie es mi ganador. ¿Está bien? Nuevamente, pregunta del millón. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Un mensaje para llamar a un método. Es un mensaje, y en este caso es un mensaje interno, les cuento. Se está mandando él solito un mensaje para poder ejecutar el método partida. ¿Y qué vendría a ser esto? ¿Qué vendría a ser eso? Vamos a repetir las cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué vendría a ser eso? Es un mensaje también. ¿Interno o externo? Externo. Externo. ¿Por qué? Porque el responsable de responder ese mensaje es JUG1 y JUG1 no es un juego, que es un jugador. ¿Ya? Entonces esto no va a compilar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle, igual que hace un momento, mi jugador, fíjense, empieza a tener más protagonismo. Mi jugador necesita responder cosas, le estamos delegando responsabilidades y a eso se llama interacción, ¿ya? Entonces no es verdad que solamente un objeto hace todo. En este caso, entonces, para definir si es mejor o no es mejor, ¿qué necesitamos tener como dato de entrada? Necesitamos tener otro jugador, ¿correcto? Entonces, para que un jugador pueda responder si es mejor, necesitamos recibir como dato de entrada al otro jugador. ¿Cuándo decimos que es mejor? A ver, mi promesa de respuesta le voy a decir, ¿es mejor? ¿Cuándo diríamos que es mejor? Cuando el puntaje de este jugador es mayor absolutamente que el puntaje del otro jugador, ¿cierto? Entonces le digo, yo le voy a decir que es mejor, va a ser el resultado de irle a preguntar, el puntaje de este objeto, ¿será que es mayor, absolutamente mayor, al puntaje del otro objeto? Le pregunto, si me dice true, es mejor. Si me dice falso, no es mejor. ¿Correcto? Listo, ya está. ¿Qué acabo de hacer aquí? Acabo de ingresar al atributo puntaje de quién, de este otro objeto, cuyo nombre es otro. ¿Y por qué puedo hacer este acceso si mi puntaje aquí es privado? Porque otro es un objeto de clase jugador, ¿correcto? Y esta clase lo puede utilizar. ¿Entendido? Compilamos y ya debería estar. Compilamos el juego. Ah, sí, se queja. Me dice, ¿qué es I? No has declarado I. Ok, vamos a declarar I. ¿Y qué sería? Un entero. Compilamos y ya no debería quejarse.
¿correcto? Entonces ya está todo compilado. Tiene un defecto esta implementación. Y vamos a ver cuál sería el defecto. Bueno, tal vez no se van a dar cuenta, pero tiene un defecto, ¿ya? Por ejemplo, yo le voy a pedir jugar. Mejor, primero construiremos nuestros jugadores. Construiremos el primer jugador que se llame Luis. Ese es el jugador 1. Vamos a construir el segundo jugador que se llame Ana. Ahora sí, construimos nuestro juego. ¿Qué le vamos a mandar? El jugador 1. Le vamos a mandar el jugador 2 y le diremos que son 3 intentos que puede jugarse. Ya para este juego piedra, papel, tijera. Inspeccionamos, fíjense, ese vendría a ser mi juego. Inspeccionamos al jugador 1 y este vendría a ser mi jugador 1. ¿Ya? Inspeccionamos al jugador 2 y este vendría a ser mi jugador 2. Mejor acá me lo traeré y aquí me lo traeré. Ahora se van a fijar. El jugador 1, si yo inspecciono, es este. Ya, si vengo a inspeccionar el jugador 2, es este. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los jugadores. Le vamos a pedir al juego que vaya a jugar y va a jugar automáticamente. Me ha generado un ganador. A ver, vamos a ver. Se van a fijar dónde se para aquí. Vamos a inspeccionar. En este caso, el jugador ganador es Ana, porque fíjense, Ana había tenido 1 punto y Luis tiene 0 puntos. Pero, ¿qué pasa si en este instante de tiempo le pido volver a jugar al juego? Va a aumentar sobre su anterior estado, ¿de acuerdo? Le va a aumentar puntos. A ver, ¿quién ha ganado ahora? Luis ha arrollado, los 3 juegos ha ganado. Si inspeccionamos, me debería decir Luis. Volvemos a jugar, fíjense, está acumulando los puntos. No sé si es que eso me gusta, ¿correcto? Si es que inspeccionamos aquí el ganador, me debería volver a dar Luis, ¿correcto? Luis, correctamente está jugando Luis. Pero está acumulando, fíjense, Luis, las jugadas anteriores. Y en esta jugada ya le debería haber ganado Ana, porque aquí no ha incrementado, ¿correcto? Pero está con las acumulaciones. Y es porque hemos implementado así. ¿Qué tendríamos que hacer para que cada vez que yo le pida jugar al juego, empiecen en 0? Entonces aquí probablemente me faltaría un paso más, que sería inicializar a los jugadores, ¿correcto? Entonces le voy a pedir a jugador 1 que inicializar. Le vamos a pedir que inicialice de manera correcta al jugador 1 y le vamos a pedir al jugador 2 que también inicialice sus datos, sobre todo, ¿qué datos quiero que inicialice? Su puntuación. ¿A quién le estamos pidiendo inicializar? Mensaje, ¿correcto? Mensaje externo. ¿A quién le estamos pidiendo? A Juj1. Juj1, objeto de qué clase es? Jugador. Por lo tanto, ¿quién debería implementar el inicializar? Debería implementar la clase jugador. Y este no me genera resultado. ¿Qué me genera? Cambio de estado. Cuando yo le pido inicializar a un jugador, básicamente, ¿qué debería hacer? Debería establecer su puntaje en 0. ¿Ya? Ahora sí, compilamos y vamos a ver cómo funciona la cosa. Nuevamente, empezamos con nuestro jugador, que es Luis. Instanciamos nuestra otra jugadora, que es Ana. Instanciamos el juego y le digo que mi primer jugador va a ser Luis, mi segundo jugador va a ser Ana y aquí el número de partidas que tiene es 3. ¿Ya? Inspeccionamos, ese es Luis, mi primer jugador. Inspeccionamos, esa es Ana, mi jugadora 2. Inspeccionamos el juego, fíjense. Mi juego tiene el jugador 1, que es Luis, jugador 2, que es Ana, tiene 3 como número de partidas y le vamos a pedir jugar. Ya, aquí ya nos damos cuenta quién ha ganado. Ana, ¿correcto? Si inspeccionamos, me debería decir Ana.
Ahora fíjense, ya no va a acumular aquí, Ana. Aquí es imposible que su puntaje sea mayor de 3. Lo mejor que le puede suceder es 3, ¿correcto? Pero no podría ser 3 aquí y 1 aquí, eso sería inconsistente. Ya, entonces, a ver, si le pedimos jugar, ahora fíjense, hay empate, ninguno ha ganado. Le pedimos jugar, entonces aquí, ¿quién ha ganado? Ana ha ganado, 2 jugadas ganadoras de Ana, correcto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta si se implementa o así se utiliza el for? ¿Ya? ¿Qué hemos podido hacer? Hemos podido repetir las partidas. Y fíjense, para no escribir toda esta cosa que tengo aquí, yo esa partida la he puesto en un otro proceso que le he llamado partida. Y básicamente, ¿a qué se reduce mi jugar? A 3 pasos gruesos. El primer paso, ¿qué cosa es? Inicializar jugadores. ¿Ya? Segundo paso, que es ir a jugar todas las partidas. Y el tercer paso grueso, ¿qué cosa es? Identificar a mi ganador. Listo. En 3 pasos gruesos. ¿Alguna pregunta? Ok. Como no tienen preguntas, entonces estaríamos terminando la clase aquí. Estaríamos terminando por hoy día la clase. Tápalo, por favor. ¿De acuerdo? Lo puedo poner el código por Moodle, yo no tengo problemas. ¿Ya? Vayan a practicar un poquito este tipo de pensamiento. A ver, ya les doy un tip. Esta va a ser su tarea que voy a poner, yo creo, mañana a más tardar. ¿Recuerdan el foliador? Tenían que ponerle el número de repeticiones, ¿correcto? Tenían que mejorar este foliador. Ahora lo que vamos a hacer es que este foliador tenga tantas cifras como nosotros querramos. Y debería mostrarse en la cantidad de cifras que debería haber. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esto es repetido. Esto se repite. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? No, ese sí. Este se repite. ¿Ves? ¿Dónde está? Este no es. A ver cómo era para mostrar. ¿Dónde está? Inicializar, set valor, set estilo, set secuencia, obtener, cadena, valor límite. Ya. Para mostrar el valor, este deberíamos tener. No voy a obtener cadena. Ese sería interesante que vayan a hacer. ¿Correcto? Esa era su tarea. Pero ahora ya tienen más sabiduría para hacer esa cadena de manera correcta. Muy bien, nos vemos el día jueves, jóvenes. Hasta el jueves.